¿Qué tal, estimados hermanos? Buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Pues sí, aquí atentos a lo que nuestra hermana nos está predicando, la palabra de Dios, hermanos. Sí es motivo de gozo y regocijo estar escuchando la palabra de nuestro Dios, oyendo las necesidades de cada uno de ustedes, hermanos, y téngalo por seguro que nos unimos en oración a cada uno de ustedes. A su acción de gracias también, claro que sí, hermanos, porque Dios es tan bueno y tan misericordioso. Por eso siempre decimos, hermanos, en este programa que es una bendición, a lo menos para mí, estar aquí delante de ustedes, de su iglesia, hermanos, agradeciendo a Dios por ese motivo, por la salvación tan inmensa que Él tuvo para con nosotros. Por eso siempre decimos que es un privilegio, hermanos, estar delante de la iglesia de nuestro Dios y desde luego estar delante, miren, de nuestro Dios. Pero, hermanos, ¿qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestra vida cristiana? Este es el consejo bíblico para cada uno de ustedes y vamos a traer más consejos de la palabra de Dios, de situaciones, hermanos, que pasan muchas veces en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, hermanos, como Grey de Cristo y que muchas veces no podemos evitar, hermanos, y ahí están, y pueden debilitar la iglesia, pueden debilitar tu vida cristiana. Y en algunas otras más, como lo hemos visto anteriormente, puedes inclusive perder tu salvación. Pero en esta preciosa tarde de consejo bíblico, hermanos, ¿qué hay de las peleas? Podrías decir, no, hermano, en mi iglesia nadie se pelea, ¿verdad? Otros dicen, no, hermano, ya todos nos llevamos muy bien, ya dicen otros, ya casi andamos ahí con alitas, ¿verdad? Pero no es así, no es cierto, hermanos. Hay peleas, hay pleitos en la iglesia, hermanos, y claro que los hay y los habrá. Pero en esta preciosa hora, hermanos, la palabra del Señor, el consejo bíblico nos va a hablar sobre esta situación. Y yo voy antes de iniciar, vamos a pedir al Señor para que sea Él quien venga con su poder y su Espíritu Santo sea quien nos mueva, ¿verdad? A hablar en base a lo que dice la palabra del Señor, no a nuestras propias ideas, porque eso sería malo. Pero siempre hemos confiado en Dios, que Dios es el que nos da la palabra y sin duda, hermano, nunca nos saldremos de ahí, de la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermano, los invito a orar y que se queden con nosotros y para que escuchemos juntos el consejo de la palabra del Señor. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy en esta hora, Señor, gracias te doy. Primeramente, Señor, porque nos permites llegar hasta este día, Señor, en medio de este mundo que agoniza en tinieblas y maldad, Señor, en medio de esta pandemia, Señor, que cada día amenaza con extenderse más, Señor, pero yo sé que estás con nosotros, Señor. Te agradezco, Señor, la vida que nos das y ahora, Padre Santo, te pido, Dios, que vengas con poder, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien venga a guiarnos en lo que debemos de hablar, Padre mío, Señor. Te pedimos tu dirección. Y te lo pedimos en el nombre, oh Dios, de tu Hijo amado, de Jesucristo nuestro Señor y Dios. Aleluya. Amén. Y amén, Señor. Las peleas, hermanos, son tan antiguas como la humanidad misma. Es más, hermanos, pensamos que las peleas van más allá, hermanos. ¿Se acuerdan de la primera pelea, la primera guerra? Bueno, fue cuando echaron abajo a Satanás, lo que está registrado allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 14. Pero, hermanos, volviendo aquí a lo terrenal, ahora, hermanos, ¿qué de las peleas? ¿Qué, hermanos, cuando andábamos en el mundo? Y tenemos que recordar, hermanos, para hacer la gran diferencia que hace un corazón transformado por la palabra de nuestro Dios, tenemos que hacer referencia a eso, hermanos. ¿Qué? Yo me acuerdo tristemente, hermanos, allá en mi vida pasada, y tengo que recordarlo, hermanos, para testimonio y honra, gloria de nuestro Dios, que solíamos decir este dicho: no hay nada tan agradable, fíjese qué terrible, no hay nada tan agradable como meterse en una pelea y salir ganando. Y no hay nada tan desagradable y terrible como meterse en una pelea y salir perdiendo. Qué terrible y qué triste mentalidad teníamos, hermanos, allá en el mundo. Pero lo cierto, hermanos, es que las peleas ocurren en todos lados y a todos niveles. Sí, hermanos, en todos lados y en todos niveles. Déjenme contarles, hermanos, para ilustrar esto, una historia verídica que sucedió hace más de 30 años, hermanos, y que salió en el periódico. Y yo leí, hermanos, como allá en una ciudad de Inglaterra
en un pueblo de Inglaterra, de repente, hermanos, se presentó un incendio en una casa y rápidamente el fuego empezó a hacer estragos en la casa aquella. Rápidamente, hermanos, los habitantes de ahí llamaron a los bomberos de la población local de ese pueblo, recibieron la llamada de auxilio y prestamente se dirigieron, hermanos, al hogar donde se estaba ocurriendo el siniestro. Pero tan pronto llegaron ellos y empezaron a descargar todo, dice la noticia que arribó, ¿verdad? Al mismo tiempo, otra brigada de otro pueblo, hermanos, que los habían llamado. Había sido llamado también para sofocar el incendio. Esto provocó, hermanos, que los dos comandantes de ambas brigadas, se enfrascaran en una discusión tan fuerte, hermanos, que terminó en los puños, a golpes. La discusión terminó, hermanos, en una pelea, hermanos, que prácticamente una de las brigadas enrolló sus mangueras y decidió retornar, hermanos, a su cuartel del pueblo vecino, dejando que se hicieran cargo, ¿verdad?, los bomberos del pueblo local. Pero los preciosos minutos, hermanos, que se gastaron estos peleándose, fueron aprovechados por ¿quién creen? Pues por el fuego, ¿verdad? Y hizo estragos, hermanos, en más casas. De repente, hermanos, fue el incendio tan grande que tuvieron, ¿verdad?, que tuvieron que llamar a los bomberos del pueblo vecino a que retornaran. El fuego, hermanos, había ya reducido a muchas casas a cenizas. ¿Todo por qué? ¿Todo por qué? Porque dos comandantes de los bomberos se enfrascaron, hermanos, en una pelea muy fuerte mientras el fuego devoraba las casas. Caso inaudito, hermanos, pero verídico y muy lamentable. ¿Qué hay en la iglesia? A veces suceden pleitos, hermanos, que nos distraen de lo verdadero, nos distraen de reclamar las promesas benditas de nuestro Dios y nos enfrascamos en pleitos, hermanos, y descuidamos lo verdadero. Qué terribles son los pleitos, inclusive a nivel del hogar, entre los esposos. Como recuerdo, hermanos, en la ciudad de Monterrey, allá en el año de 1900 aproximado 86, 87, hermanos, que estando en el servicio de urgencias, recibimos un adolescente, un niño de 10 años, 9 años. Lo recibimos amputado de 2 dedos. Nos narraba el niño, llegó la madre sollozando y arrepentida, hermanos, que él y su esposo empezaron a pelear en el centro comercial. Rápidamente el niño, a ver el pleito entre los padres, hermanos, metió su manita ahí, ¿verdad?, en el carro donde llevaban los víveres. Enervados y totalmente turbados por la ira y el pleito y la pelea, el padre de familia jaló para llevarse al niño, hermanos. Y a la hora de jalarlo no se dio cuenta que sus deditos estaban atoradas y se los amputó. Qué terribles son las peleas. Y descuidamos, hermanos, lo más importante, que es el amor. Pero bueno, estamos hablando de las peleas. El ser humano, estimados hermanos, es tan propenso a pelear. Sí, hermanos, es muy propenso. Pero muy triste y más lamentable, hermanos, es ver que ni aún en las iglesias se logran evitar las peleas. Parece que entre los creyentes hubiera una mayor propensión, sí, hermanos, a pelear que entre los incrédulos. Pero, hay un pero. ¿Por qué somos, hermanos, tan inclinados a pelear? ¿Por qué? Hermano peleonero, hermanitas que me están escuchando, hermanos que me están escuchando, jóvenes que me están escuchando. Y recuerde que cuando ponemos un dedo para allá, pues ponemos los demás para acá. Y la pregunta es, ¿por qué somos tan inclinados a pelear? Hoy veremos algunas razones por ellos, hermanos. Por eso se llama el consejo bíblico, porque tenemos que ir a la palabra del Señor para que nos enseñe sobre este tema y este consejo. Y yo los voy a invitar, hermanos, si están en su casa y si están en su trabajo, bueno, abran la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago, allá en el capítulo 4, versículo del 1 al 3, es donde vamos y de donde extrajimos y nos basamos para sacar, hermanos, el consejo bíblico para usted y para mí.
Ahí en esa porción de la palabra del Señor, estimados hermanos, en Santiago 4, del 1 al 3, encontramos tres cosas muy importantes respecto a las peleas. Tres cosas importantes. La primera, el origen de las peleas. Primero. Segundo, la descripción de aquellas peleas. Y tercero, la motivación que conduce a las peleas. Tres cosas. Primero dijimos, hermanos, el origen de la pelea, la descripción de la pelea y tercero, la motivación que nos conduce a pelear. Primero, en cuanto al origen de las peleas, hermanos, Santiago 4:1 hace una pregunta hermosa. Como toda la palabra del Señor es inspirada, hermanos, por el Espíritu Santo, y dice así la voz de Dios. Santiago 4:1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjese bien. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Para entender la problemática de las peleas entre nosotros, es necesario primeramente identificar el origen. Quizá usted podrá decir, bueno, yo peleo porque fui maltratado por otro hermano. Verbalmente quizá me estuvo ofendiendo. Otros dicen, y lo oímos muy frecuente, yo peleo porque mis derechos fueron violentados. Otros dicen, yo peleo porque un ser querido, ¿verdad?, fue atacado sin justificación. Otros dicen, yo peleo porque estoy siendo maltratado injustamente. Pero hermanos, todo eso son nada más que motivos para las peleas. Oiga usted, son motivo para las peleas, motivos. Pero ninguno de ellos es el origen mismo de una pelea. Son motivos. Estos motivos podemos definirlos como los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Lo importante es definir cuál es la enfermedad. Por ejemplo, si usted me dice, es que yo tengo muy fuerte dolor de cabeza. Bueno, ese es el síntoma de la enfermedad. Pero no necesariamente significa que usted tenga algún problema en su cabeza. Quizá le duela la cabeza por el estrés, como hoy en día sucede muy frecuente. Quizá tenga un problema aparte de la cabeza. Puede ser una anemia que está usted pasando. Puede ser un problema hepático. Puede ser un problema gastrointestinal. Lo importante aquí, hermanos, es descubrir lo que origina la enfermedad. ¿Para así poder atacarla, ¿verdad? Y quitarla, y quitar el síntoma. Eliminada la enfermedad, automáticamente eliminará también ¿qué? El síntoma. El apóstol Santiago, estimados hermanos, nos va a declarar aquí cuál es la enfermedad que motiva las peleas. La enfermedad que motiva las peleas. Aquí nos los va a decir el apóstol Santiago. Respondiendo a la pregunta que él mismo hizo, Santiago dice, otra pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es una pregunta ahí que está haciendo, pero ahí está el motivo. Dice, ¿no es de tus pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? El origen, estimado hermano, único y verdadero de toda pelea, remonta ¿a qué? Remonta a nuestras pasiones. La palabra pasión o pasiones significa deseos, placeres o deleites. Ahora, las pasiones pueden ser buenas o pueden ser malas. Las pasiones no son en sí mismas ni buenas ni malas. Todo depende de qué. Todo depende de la actitud que yo tengo hacia las pasiones. Óyelo bien, hermano. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque a veces tenemos buenos deseos para alguien. Le puedo desear salud. Puedo desear la amistad de un hermano. Puedo desear que la familia prospere. Puedo desear un trabajo. Se puede desear un hogar que crezca en el nombre del Señor. Se puede desear educación, se puede desear libertad, se puede desear justicia. Pero cuando algo, óyelo bien, cuando algo o alguien impide la satisfacción de estos deseos, de estos que estamos diciendo, la tendencia es a ¿qué?
la tendencia es a pelear hasta conseguir lo que queremos, y ahí empieza el problema. Así es que como una pasión o un deseo o un placer se trastorna en algo totalmente negativo para el creyente. Cuando yo, ¿verdad?, tiendo o veo que eso que estoy deseando no se hace efectivo, tiendo a pelear hasta conseguir lo que yo quiero. En el Evangelio según San Lucas, el médico amado Lucas, allá en el capítulo 8, versículo 14, ahí ilustra una parábola muy hermosa que le conocemos como la parábola del sembrador. Vemos, por ejemplo, ahí que los placeres o las pasiones del mundo pueden ahogar la palabra de Dios sembrada en el corazón de una persona. Óyelo bien, ahí lo vemos. Vemos que los placeres o las pasiones pueden ahogar la palabra de Dios sembrada en el corazón de una persona. Ahora bien, cuando las pasiones controlan a un creyente, se produce lo inevitable, estimado hermano. Tengamos cuidado con las pasiones. Santiago dice que las pasiones combaten o luchan en nuestros miembros. Esto se refiere a que las pasiones insatisfechas toman a los miembros del cuerpo y a los miembros de la iglesia para trabarse en un combate abierto y doloroso. ¿Doloroso para quién? Doloroso para la iglesia. Aquellas que como niños pequeños vemos que nuestros hermanos mayores se están peleando. De modo que, estimado hermano, las peleas no se originan en el exterior, no, hermanos, de una persona. Muchas veces decimos eso, pero no, las peleas no se originan en el exterior de una persona, no, sino se originan en el interior de una persona. Y en base a esto, podríamos afirmar que las peleas se originan en el corazón mismo de las personas. Allí es donde se maquinan las peleas, hermanos. Por tanto, estimado hermano, para que una persona deje de pelear, ¿qué se necesita? Pues claro, bien dijo, hermano, y bien pensó, que se necesita un cambio de corazón. Este cambio se inicia ¿cuándo? Cuando nosotros, ¿verdad?, como personas peleoneras que éramos antes en el mundo, recibimos a Cristo como Señor y Salvador y continuamos la medida, hermanos, cuando nosotros vamos acercándonos más al Señor y el Señor empieza a controlar nuestra vida. El Señor controla tu vida, hermanos, por medio de la guianza y el poder del Espíritu Santo. Y entonces sí, lo que éramos antes lo empezamos a cambiar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, el origen. Vemos la descripción de las peleas ahora. Segundo, Santiago nos muestra 3 maneras cómo las pasiones combaten en nuestros miembros. 3 formas, hermanos, de las pasiones combaten en nuestros miembros. 3 formas. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? La primera, hermanos, es algo horrendo y que le llamamos codicia. Le llamamos codicia. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis. Vemos la primera. Codiciar significa el deseo incontrolable por algo. Y repito, codiciar significa el deseo incontrolable por algo. La conjugación de este verbo indica el hábito de desear apasionadamente una cosa. Al hablar de deseo apasionadamente, no se está restringiendo, estimado hermano, el sentido de la inmoralidad, sino que abarca, hermanos, en realidad cualquier campo de la convivencia de las personas. Porque a veces cuando decimos pasiones, nos pensamos solamente en la inmoralidad sexual, por ejemplo. No, aquí la palabra implica eso, pero implica también el campo de la convivencia entre los hermanos. Una persona puede desear apasionadamente un bien material, al punto que esto llega, hermanos, a ser la prioridad número 1 en su vida. Por ejemplo, el dinero.
Esta persona luchará y combatirá contra cualquier persona o cosa que se trate de interponer en su camino. Lo triste de todo es que a pesar de que peleamos por aquello, por conseguirlo, guiados por la codicia, no logramos conseguirlo. No, hermanos. Por lo tanto, hermanos, es una pelea que no conduce a nada. Cuando tú vas a la codicia para algo, la respuesta es que no vas a conseguir nada. La segunda manera como las pasiones combaten en nuestros miembros es con algo que vimos apenas. Es la envidia, estimado hermano, mira. La segunda manera como las pasiones combaten en nuestros miembros es la envidia. Santiago 4:2 dice la palabra del Señor: matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. La envidia, como vimos, es el deseo enfermizo por alcanzar lo que es de otro o el bien ajeno del otro. Aún el asesinato puede parecer factible con tal de conseguir lo que otro tiene, como lo hemos visto en innumerables casos. Igual en el caso anterior, es una lucha sin posibilidad de victoria. Cuando tú recurres a la envidia para lograr algo, es una guerra perdida. Por eso el texto dice: no podéis alcanzar. De nada nos sirve, estimado hermano que estás escuchando el consejo bíblico. De nada nos sirve, hermano, luchar motivado por la envidia ni por la codicia. No produce buenos resultados, estimado hermano. Solo peleas por aquí y peleas por allá. Eso lleva esta situación. Ahora, la tercera manera como las pasiones combaten en nuestros miembros es en una guerra abierta ya totalmente. Santiago 4:2 termina diciendo: combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cuando un creyente, estimado hermano, se deja controlar por la codicia, por la envidia, pronto, hermano, estará arribando a una guerra abierta y sin cuartel contra cualquier cosa que, según él, esté evitando que pueda obtener lo que él desea. Fíjate bien. Y por eso vienen las contiendas. Y por eso vienen los grupos. Porque alguien está inconforme y quiere lograr un puesto, por ejemplo. Y empieza, hermanos, a envidiar. Y empieza a codiciar. Y empieza, hermanos, a luchar. Pero la palabra del Señor dice que no lleva a nada bueno. Empieza una lucha abierta contra cualquiera que se te imponga en el camino. La palabra del Señor dice: combatís y lucháis. Sugiere una pelea a lo grande ya, hermanos. Y no solamente la codicia que consume interiormente, ni la envidia que mata, sino una manifestación a veces violenta, acompañada de agresión verbal o inclusive muchas veces hasta física. Como en los casos anteriores, también aquí el combate y la lucha no contribuyen en absoluto a conseguir lo que se está buscando. No, hermanos, no. Lo único que se consigue es más violencia. Porque cuando tú engendras violencia, cosechas violencia. Siembra truenos y cosechas tormenta. Ahora, estimados hermanos, no hay nada malo en desear algo legítimo tampoco, hermanos, también. Acuérdense del equilibrio perfecto que Dios nos da. Lo malo está en dejar que esos deseos nos dominen y nos conduzca a las peleas para pretender conseguirlo. Estimados hermanos, ¿cuántas y no cuántas divisiones hay en las iglesias por esto mismo? Los creyentes a quienes escribió Santiago erraron en la forma de conseguir lo que ellos aparentemente deseaban. ¿Por qué? Bueno, pretendieron conseguirlo con peleas, cuando la única manera al modelo de Dios es conseguirlo por medio de la oración. ¿Cosa difícil? No. Si estamos acostumbrados a doblar nuestras rodillas, no será difícil, estimados hermanos, no será difícil. Bueno,
Pero no tenéis lo que deseáis, dice ahí, porque no pedís, dice el texto bíblico. Estoy seguro, hermanos, que estos creyentes oraban y en sus oraciones pedían a Dios lo que deseaban. Sí, sí. Pero la motivación, oye bien, pero su motivación para pedir lo que querían era mala, era enfermiza. Cuidado con lo que le pides a Dios. Hay en iglesias, ¿verdad? Cualquiera puede ser, que pueden pedir algo malo contra un hermano. Yo voy, Señor, si el hermano ya no va. Yo voy, Señor, si quitas al pastor. Imagínense cuál es la motivación de nuestras oraciones. Así estaban ellos. Consideramos, por tanto, la motivación que conduce a las peleas. Esa es la motivación. Santiago 4:3 dice, considerémoslos, ¿cuál es la motivación que nos conduce a las peleas? Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Qué terrible, estimado hermano. El apóstol Santiago, que no hablaba dulzuras, ¿verdad? Nos los está diciendo aquí, inspirado por el amado Espíritu Santo. Bien. Los creyentes, estimado hermano, los creyentes a quien escribió Santiago, pedían, pero pedían mal. Por eso decíamos lo anterior, cuidado con la motivación que te hace estar orando o pidiéndole algo a Dios, ¿verdad? Bien, los creyentes a quienes escribió Santiago, el apóstol, pedían, pero pedían mal. Esto no significa que no usaban las palabras correctas para pedir. A lo mejor tenían mucha elocuencia al orar y al orar y al orar, ¿verdad? O que no sabían la oración clave para conseguir algo. No. Pensamos que estaban bien adoctrinados y que sabían orar. Ah, pero ¿qué? Lo que significa es que lo que pedían, hermanos, partía de una motivación insana. Es lo mismo que dijimos anteriormente. Cuidado con lo que te motiva a pedir. O era para gastar en los deleites, dice la palabra del Señor. Lo que querían era, para ellos, era, hermanos, ¿para qué? Para autoagradarse. Ya vamos a hablar de la jactancia, hermanos. Pedían ellos, ¿para qué? Para ¿qué dijimos? Autoagradarse. Qué terrible es eso también. Para sobresalir entre los demás. Para lograr la admiración del resto, ¿verdad? De los hermanos. Qué terrible es eso, hermanos. Dios jamás honrará algo así. Dios jamás honrará algo así. Quizá tengas la honra de los hombres, pero ¿qué? Dios nos llamó a agradar a los hombres de ninguna manera. Pero cuando se le pide, hermanos, cuando lo que se pide es para traer gloria y honra al nombre de Jesucristo, es decir, cuando nuestro motivo es un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios, hermanos, Dios, nuestro Señor, se compromete a responder las oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Fíjate qué hermoso. Y esta es la confianza que tenemos en el Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la nuestra, no a las pasiones insanas, el Señor nos oye. Bendito sea el nombre del Señor. Como Dios nos respondía en lo que estamos refiriendo a la carta del apóstol Santiago, como Dios nos respondía a estas oraciones egoístas, los creyentes se dedicaron a tratar de conseguir lo que buscaban por medio de las peleas, las contiendas, las miras personales, la jactancia, el orgullo. Bueno, resumiendo este consejo bíblico, estimado hermano, resumiendo este consejo que es de la palabra de Dios, diremos que hemos visto hasta acá el origen de las peleas, interno y externo. Hemos visto la descripción de las peleas, codicia, envidia, guerra abierta entre los hermanos. Y hemos visto la motivación que conduce a la pelea. Estimado hermano que me estás escuchando, estimado hermano en Cristo,
que estás entendiendo la problemática de las peleas. Yo estoy seguro, estimado hermano, que si nosotros le pedimos a Dios, que si pedimos la guianza del Espíritu Santo, Él nos va a mostrar, hermanos, y vamos a pedir cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos en la voluntad de Dios, Dios se compromete a algo hermoso, a responder nuestras oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos con la ayuda, si lo hacemos con la ayuda de Dios, evitar meternos en peleas. Oh, hermanos, que Dios nos ayude a ser amables entre nosotros, en lugar de ser contenciosos. La palabra de Dios, hermanos, dice allá en el libro de los Proverbios, la cordura del hombre, fíjate bien, estimado hermano, calma su furor. Qué hermoso, hermano. La cordura del hombre de Dios, calma el furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. Qué hermoso, hermanos, pero también qué difícil. Hay hermanos que nos han preguntado por teléfono, hermano, es que hay un hermano que me molesta, hermano. Bueno, la cordura del hombre de Dios calma el furor. Su honra, la honra, es pasar por alto que la ofensa. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios 19:11. Honra es del hombre dejar la contienda. Fíjese qué hermoso. Mas todo insensato se envolverá en ella. Qué terrible, estimado hermano. Y hay mucho más para hablar de esto, hermanos. Pero yo en esta tarde de consejo bíblico, yo quiero pedirte en el nombre del Señor que vayamos en oración. Y que si en ti tú notas que hay envidia, codicia, pídele a Dios que te la quite de tu corazón, para que no te enfrasques en una guerra abierta contra alguien, contra un hermano en Cristo Jesús. Porque tanto nuestro Señor dio su vida por ti, como la dio por Él. A veces, hermanos, esto cansa mucho en la vida cristiana. Quizá tu hermano estés cansado de una vida de contiendas. Vayamos al mejor ejemplo. Vayamos a Cristo el Señor. Él es nuestro mejor ejemplo, hermanos, en este mundo. Como siempre lo hemos dicho, hermanos. El Señor Jesucristo es mi mejor ejemplo desde que lo conocí. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando quiere entrar eso que traíamos y que está en la carne y que el Espíritu de Dios ha ido doblegando, hermanos, porque antes vivíamos en pleitos constantemente con cualquier persona en el mundo. Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué? Empieza a cambiar todo. Empezamos a buscar el rostro del Señor. Y vemos nuestro mejor ejemplo en la persona bendita y gloriosa de nuestro amado y bendito Salvador, que es Jesucristo el Señor. Y un día, hermanos, Él se levantó, majestuoso como es nuestro Señor, y dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Bendito sea el Señor. Qué hermoso. Aprended de mí, dijo el Señor. No vayas a aprender de la psicología moderna o de la, entre comillas, psicología cristiana. No sirve, estimado hermano. Ve a Cristo el Señor. Ahí está la fuente de la sabiduría, estimado hermano. Y aprended de Él. Que es manso y humilde de corazón, para hallar descanso a nuestra alma. Porque mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, hermanos, estamos en este mundo y vamos caminando. Esta no es nuestra patria. Nuestra patria es la patria celestial. Nosotros solamente somos peregrinos. Pero mientras vayamos, hermanos, el Señor Jesucristo a través de su palabra nos recomienda y nos manda a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en contra las acechanzas de ¿quién? Del maligno. Estamos en guerra, estimados hermanos. Vistámonos entonces de toda la armadura de Dios.
Someteos a nuestro Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice también Santiago 4:7. Pero es necesario que venir a la palabra del Señor. Venir, hermanos, en humillación delante del Señor y reconocer, ¿verdad?, en lo que estamos fallando. Muchas veces, como les he venido diciendo en estos consejos bíblicos, no vemos, hermanos, estas situaciones. Y van avanzando como un cáncer, estimado hermano. Avanzan silenciosamente. Envidia, codicia, peleas con un hermano. Aparentemente lo perdonas, ya hablamos del perdón. Pero sigues en tu corazón con eso. Y sigues caminando, hermano, a nada te va a llevar. Los que practican tales cosas, dice el Señor, no entrarán al reino de Dios. Le hemos estado pidiendo mucho a Dios, hermanos, por las situaciones en las iglesias. Muchas veces hay peleas, pero en el nombre de Cristo, en el nombre del Señor, y a través de su santa y bendita palabra que nos dejó como enseñanza, como guianza, hermanos, debemos venir a ella. Y en oración pedirle a Dios, hermanos, que nos ilumine todos los días y evitemos las peleas entre hermanos. No conduce a nada. Mientras te enfrascas en una pelea, como sucedió en lo que te conté de los dos jefes de bomberos, tu hijo se puede estar perdiendo, tu esposa se puede estar perdiendo. Hay almas que se están perdiendo y tú enfrascado en una pelea cuando el Señor Jesucristo nos mandó ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿qué sucede? Nos dejamos envolver por la pelea y nos olvidamos de lo esencial, de la ordenanza que nos dejó el Señor. Que este consejo bíblico, estimado hermano, sea para nuestra vida un bálsamo, una guianza. Y vamos a pedirle a Dios, hermanos, en este miércoles de consejo bíblico, para que sea nuestro Dios quien venga a redarguir en nuestros corazones. Y que sea el Espíritu Santo, el amado Espíritu Santo, quien venga a nuestro corazón para que nos guíe adecuadamente en base a la muy santa y bendita palabra de Dios. Vamos a orar. Este es el consejo bíblico para este día. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Oramos a Dios. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Padre bendito, Señor, porque este momento tú has sido con nosotros. Gracias te doy, Señor eterno, por mis hermanos que han seguido el consejo bíblico y que lo oirán posteriormente. Yo te pido, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo amado de Jesús, Jesús nuestro Señor, que traiga, Señor, paz a las vidas, que traiga, Señor, contentamiento a las almas, y que no nos enfrasquemos, Señor, en luchas, Señor, que no nos conducen a nada, en peleas que no conducen a nada, solo son distractores del maligno para desviar nuestra atención de lo que tú ya has ordenado, Señor, en nuestras vidas. Yo te pido, Señor, por toda la iglesia, por su campo, Señor eterno Dios, por la iglesia Éfeso, Señor, y por cada uno de los que te integran la iglesia Éfeso, aquellos que tú llamaste, que tú compraste con tu sangre preciosa y santa, por cada uno de ellos, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre glorioso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque para mí es un gozo, ¿verdad? Como dije al principio, estar delante de ustedes, hermanos. Que el Señor le bendiga y el Señor les guarde. Vamos a saludar, como siempre, hermanos. Hay algunos saludos por allá también, pero también hay una petición, hermanos, que nos hicieron de un hermano, José de Jesús Díaz. También vamos a estar orando en un momento, hermanos. Él está delicado de salud, él está internado en Jalapa. Nos pidieron, hermano, una orientación, pero también que oráramos por él, y lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y por las peticiones, hermanos, que hicieron desde las 11 de la mañana, también, hermano, saludos también a mi hermano Crisbar Antonio. A lo mejor es mi hermano Crisanto Antonio, probablemente, si es eso, hermano, y si no es también, que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y le prospere en su ministerio. A mi hermana Pati Hernández, que el Señor le guarde, hermanos, el Señor le bendiga ricamente. Estamos orando por usted. Erika Barrera Rosas, mi hermana Carmen Jiménez, que el Señor le bendiga.
También hemos estado pidiendo por mi hermana Brigitte Torres, saludos en el nombre del Señor. Erika Barrera Rosas, mi hermana Eunice, Dios te guarde y Dios te bendiga como siempre. Saludo a mi hermano Benjamín Hernández, a Shalom Espinosa, desde Coatzacoalcos, la hermana siempre nos está viendo y está escuchando el consejo bíblico, y desde las 11 de la mañana también, mi hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor le guarde en su programa también, a mi hermana Sofía Escamilla. Pero también hay oraciones, hermanos, por muchas situaciones, y lo hemos estado haciendo porque nos unimos a la cadena de ayuno y oración en la iglesia que el Señor nos permite ministrar. También tenemos oración los días viernes, y ahí también llevamos las peticiones y vamos a orar esta ocasión e ingresamos, hermanos, al matrimonio, por el matrimonio de los hermanos Mabel Juárez Tobar y Febe Mejía. Hermanos, que Dios intervenga en la situación que están pasando. Claro que sí, Dios puede intervenir si nosotros pedimos la intervención de Dios, hermanos. Dios va a intervenir poderosamente en la vida de los matrimonios, hermanos. Pero para eso, hermanos, es necesario pedirle a Dios. Qué difícil es, hermanos. Les digo esto porque yo vengo, como les he dicho, mi esposa conoció al Señor en 1990, hermanos. Y 15 años yo lo conocí, hermanos, al Señor. Imagínense la situación en la cual vivíamos, hermanos. Pero cuando viene Cristo, cuando viene el Señor, bendito sea su nombre, hermanos, todo, hermanos, es darle honra y gloria al Señor. Y nos hincamos. Antes se hincaban mis hijas y mi esposa nada más, pero ahora nos hincamos todos a pedirle al Señor. Y claro, cuando vienen, hermanos, desavenencias en el matrimonio, son más fáciles de resolver porque tenemos el mismo sentir, ¿verdad? Y venimos a Cristo. Pero qué difícil es, hermanos, qué difícil es hablar. Hablen, hermanos, hablen, platiquen en el nombre del Señor. Platiquen y después, hermanos, caigan rendidos a los pies de Cristo. Verán qué hermoso es, hermanos, porque les digo esto porque así pasó en mi matrimonio cuando yo no conocía del Señor. Qué difícil, hermanos, qué difícil. Pero ahora con el Señor, bueno, es más fácil, hermanos, venir y resolver todas las situaciones que se presentan en la vida matrimonial. También hay consejos, hermanos, para el matrimonio, y le estamos pidiendo a Dios, y posteriormente estaremos viendo esto. Pero que de antemano, hermanos, vamos a estar orando, ¿verdad? Por él, por nuestro hermano Juárez Tobar y mi hermana Feme Mejía. Que el Señor les bendiga, y vamos a estar orando, hermanos, porque fíjese, hermano, que una de las misiones que tiene Satanás, que el Señor lo reprenda, es eso, hermanos. Romper el matrimonio, deshacer los matrimonios. Sabe que si se deshace el matrimonio, hermanos, ya no hay muchas cosas que hacer. ¿Y qué de los hijos? ¿Y qué de, hermanos, de la sociedad? ¿Qué de la iglesia primeramente, hermanos? ¿Qué de la sociedad? El enemigo sabe dónde atacar. Y sabe que le queda poco tiempo, hermanos, y está atacando fuertemente el matrimonio. Por eso tanto índice de divorcio. Por eso, hermanos, tantas uniones libres, hermanos, que no está bien delante del Señor. Y cuando alguien, hermanos, viene a los pies de Cristo y entran al matrimonio como Dios manda, hermanos, Él se molesta, Satanás se molesta, y va a estar luchando y va a estar peleando para que ese matrimonio, miren, se rompa. Hermanos, pero cuando viene Cristo, y por eso les decía en un momento, hay que vestirnos de toda la armadura de Dios, hermanos, para cuando viene el día malo. El día malo, hermanos, viene en cualquier momento, aún en los matrimonios, hermanos, en que servimos al Señor. Aunque los que decimos que ya conocimos del Señor, hermanos, también viene el día malo. Pero cuando viene el día malo, hermanos, ¿qué hacemos? Nos postramos delante del Señor, reconocemos desde quién viene el ataque, y lo reprendemos en el nombre del Señor, y hablamos y platicamos, hermanos, y es bonita la reconciliación. Y miren, seguimos caminando en el nombre glorioso de nuestro Dios, hermanos. Es muy difícil, hermanos, cuando empieza a haber problemas en el matrimonio, pero no imposible para Dios, desde luego que no, hermanos. Dios, empezando su ministerio, estuvo en una boda. ¿Se acuerdan de aquellas bodas, hermanos? Cuando faltó el vino, ahí estaba el Señor, bendito sea su nombre. Y si falta vino en tu matrimonio, en el sentido espiritual, pídele a Dios, ahí está el proveedor de la paz y de la armonía, y sobre todo del amor entre los esposos. A mi hermana Isabel Martínez, María Isabel, que el Señor le bendiga.
tiene problemas familiares. Claro que sí, hermanos, hay mucho. Le digo, hermano, que Satanás, el enemigo de nuestras almas, está, hermanos, fuerte contra la familia. Pero vive Dios, hermanos, y su santa y bendita palabra, hermanos, y en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder para echar fuera el enemigo, hermanos. No le demos pie, no le demos entrada al maligno, hermanos. Cuidemos nuestro matrimonio, cuidemos nuestro hogar. Antes, hermanos, la persecución venía de fuera. De niños nos apedreaban, hermanos. Pero ahora la persecución entra sutilmente a los hogares, a través del internet, a través de la pornografía, a través, hermanos, de la televisión, de las películas insanas, de las lecturas insanas, y penetra en tu hogar. Y muchas veces tú no te das cuenta. Cuida tu hogar. Si cuidamos nuestro hogar, hermanos, el Señor nos mandó a ser verdaderos atalayas de nuestros hogares. Hagámoslo en el nombre del Señor. Yo sé, estimados hermanos, que si le pedimos a Dios, sea cual sea el problema, hermanos, Dios va a intervenir, porque Dios prometió. Y Él es el gran cumplidor. Tengo 16 años de conocer al Señor y nunca ha fallado. Lo que el Señor promete, Él lo cumple. Bendito sea el Señor. ¿Qué le quieres pedir al Señor? ¿Por tu matrimonio? Pues vamos a orar. Que resuelva los problemas de la familia o familiares, también. Problemas de salud, también. Tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, al que nunca ha perdido ninguna batalla, estimado hermano. Y estamos de su lado. Vayamos al lado del vencedor. No vayamos al lado del perdedor. Ese está condenado. Él sabe que le queda poco tiempo y por eso está tratando, ¿verdad?, de deshacer los hogares. Por eso se aprueban ahora los matrimonios igualitarios y muchas cosas más, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, quiere que nosotros nos esforcemos. Y vamos a pedirle a Dios en esta hora que el Señor les bendiga, hermanos, y así despedimos el programa. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te doy, Señor amado, Señor bendito, por todo, Señor, lo que has hecho, Señor, en esta hora y harás, Padre bendito. Mira, Padre Santo, hay muchas peticiones, Señor, las conocemos. Pero yo te pido en esta hora, Señor, que extiendas tu mano poderosa y santa hasta cada uno de mis hermanos que se encuentran delicados de salud, Padre. Tú conoces la situación de cada uno de ellos. Extiende tu mano, Señor eterno, y toca la parte afectada. Sánalos en el nombre glorioso de Cristo. Mira la familia de mi hermano José de Jesús Díaz que está internado. Tú conoces ese problema de salud, Señor. Para la ciencia médica es muy difícil, pero tú eres, Señor eterno, el Todopoderoso. Padre, que actúas en lo sobrenatural. Padre bendito, Señor, extiende tu mano, Señor, y sánalo en el nombre de Cristo Jesús. Conforta las almas de mis hermanos, sus hijos, sus familiares. Gracias te doy, Señor, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Mira el problema de mi hermana, Señor eterno, María Isabel Martínez, Señor. Tú conoces, Señor eterno Dios, el problema familiar, Señor, pero sea cual sea, en el nombre glorioso de Cristo, trae paz. Trae, Señor eterno, de tu palabra y de tu presencia a los corazones, para que puedan resolver, Señor eterno, las contiendas, y actúa tú poderosamente en la vida de ellos. Por el matrimonio de Juárez Tovar y de Febe Mejía, Señor. Tú conoces también esa situación familiar. Mira qué difícil es, Padre, para nosotros, pero Señor, tú eres poderoso. Basta con tu palabra, Señor eterno, para que actúes poderosamente en la vida, Señor, de cada uno, Señor, de mis hermanos que están, Señor eterno Dios, sufriendo, Señor, los problemas familiares. Yo te pido, Señor, por cada uno, Señor, de mis hermanos, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, Señor, y amén, Padre Santo. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Bueno, hay más y están llegando más saludos. A veces cortamos la transmisión, hermanos, pero les contestamos. Y miren como ahorita Sara de Paz, pido oración por mi estabilidad emocional. Y nos desea, hermanos, que
bendiciones y también que siga en su camino, así como unión familiar, hermanos. Claro que sí, hermanos, los problemas emocionales a veces, hermanos, vienen a la vida cristiana. Claro que sí, hermanos, cual sea que sea el problema emocional, a veces es ansiedad, es depresión y muchas otras cosas más, hermanos, que perturban el alma. Nadie está exento de esto, hermanos. Nadie. Ya traeremos también la depresión, la ansiedad, hermanos, que también hay una manera, hermanos, que el Señor combate esto. Pero, hermanos, yo le pido a Dios que sea en la vida de mi hermana Sara de paz, y vamos a orar por ella también, porque nunca nos cansamos de estar pidiéndole a Dios, porque, hermanos, esto de tener inestabilidad emocional es, hermanos, a veces preocupante. El Señor Jesucristo, hermana Sara, me trajo al conocimiento del Señor cuando también empezó en lo emocional. Él me llamó de muchas maneras, hermanos, y me vino una depresión y una ansiedad terrible. Fui a ver a los mejores psiquiatras, a los mejores psicólogos, y miren, tomaba 5 o 6 medicamentos hasta para dormir y no. Pero cuando vine a Cristo, mi Dios, el Todopoderoso, Él trajo paz a mi vida, hermana. Y vamos a orar porque sabemos, le digo esto porque sé cuando viene un problema emocional a la vida. Porque el problema físico, bueno, si se corta, pues le suturan, ¿verdad? Si se enferma de su garganta, le dan antibiótico, le pide a Dios, el Señor la puede sanar y le sana. Pero que cuando, miren, viene aquí y viene aquí. Pues solamente nuestro Dios, ¿verdad? Hay que confiar en Dios. Así que yo le digo a mi hermana Sara que confíe en el Señor. El Señor va a hacer lo que tenga que hacer en su vida. Le va a traer paz emocional a su corazón. Y vamos a volver a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, jamás nos cansaremos, Padre bendito, Señor, oh Dios, de venir ante tu presencia. En esta ocasión, Padre, por mi hermana Sara, Señor. Tú conoces, Señor, Padre bendito, su estado emocional, esa inestabilidad emocional que muchas veces llega también a nuestra vida. Pero yo te pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro sanador y salvador, que traigas paz a su vida, que traigas la estabilidad emocional, Señor, que ella, Señor, está pidiéndote en el nombre glorioso de Jesús. Ve a su vida poderosamente, Señor. Yo sé que tú actuarás, Señor eterno, y traerás paz. Sea, Señor, la causa que sea, Señor. Tú tienes poder, Señor, para traer la paz, Señor, a nuestra vida. Gracias, Señor. Tú traes paz a los que confían en ti, Padre bendito, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Y amén, Señor, mi Cristo. Mi hermana Daría Carrera. Mi hermana Daría, que el Señor le bendiga. Bueno, le recordamos en el nombre del Señor, mi esposa y yo, que el Señor le bendiga, mi hermana, que el Señor le guarde. Siempre nos estamos recordando de todos ustedes. Son obras que hemos estado y que el Señor nos ha llevado a otras y quedamos con eso, el recuerdo, pero nunca se nos olvida y están en nuestras oraciones. Que el Señor les bendiga, mi hermana Daría. Adelante en el nombre del Señor. Adelante mi hermana Sara y todos los que escribieron, hermanos. Seguiremos, hermanos, aquí. Recuerda que de aquí 8 días tenemos otro consejo de la muy santa y bendita palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Amén.